bienvenidos a la clase número 13. Y Dios mediante, como les decía recién, es muy probable que hoy concluyamos este estudio que estamos teniendo del libro de Nehemías. Así que primeramente, agradecerles a ustedes y agradecerles a los que nos están mirando a través del video la paciencia de estas 13 clases, pero creo que hemos podido desgranar de a poquito algunos aspectos del libro de Nehemías y, como siempre lo hemos dicho, enfocamos el estudio de Nehemías como si fuera una clase de liderazgo, porque hemos dicho desde el primer momento que Nehemías fue un gran líder y un ejemplo de liderazgo, porque a cada paso, cuando él iba desarrollando su liderazgo, iba explicando por qué hacía las cosas de esa manera. Entonces, no solamente que nosotros podemos conocer la historia y ver cómo fue ese punto tan importante que luego de 70 años que el pueblo de Israel estuvo desparramado, tanto el norte como el sur, disperso en distintos lugares, y este grupo, básicamente, los habitantes de Jerusalén y Judá, todo el sur de la tierra prometida, después que estuvieron cautivos casi 70 años en Babilonia, regresan a la tierra prometida como estaba predicho por Dios, que por 70 años ellos iban a ser cautivos, pero luego el Señor les iba a permitir regresar a su tierra. Y Nehemías, Esdras y Nehemías, los dos en distintos momentos y haciendo distintas cosas, nos explican cómo es ese retorno. Entonces, históricamente es muy importante para nosotros, pero nos enseña tanto sobre el liderazgo que creo que lo que nosotros rescatamos de Nehemías como líder y como líder cristiano supera lo que hemos aprendido de historia. Y hemos dicho siempre que Nehemías se caracterizaba porque era un seguidor seguido. Él seguía los lineamientos de Dios y la gente lo seguía automáticamente, porque esa de alguna manera es la característica más importante de un líder. El líder va adelante y tiene gente que lo mira y lo sigue de atrás. El líder no es la persona que va atrás del grupo empujando al grupo, ¿no? Como decimos nosotros, la diferencia entre un pastor de ovejas y un arriero de vacas. El pastor va adelante y las ovejas lo siguen tranquilamente y sin oponer resistencia. En vez, el vaquero, el que tiene que arriar, el arriero tiene que empujar las vacas, no puede ir adelante, porque si él va adelante ninguna vaca lo sigue. Él tiene que ir atrás empujándola a la vaca, empujándola y machacándole para que la vaca camine. Entonces, la característica del líder es como el pastor. Por eso la Biblia utiliza tanto esa mezcla entre el pastor de ovejas y el pastor de gente. El líder de gente es tan parecido al pastor de ovejas que simplemente camina y las ovejas lo siguen porque conocen su voz y saben que él es su guía. Entonces, Nehemías era esto, simplemente un hombre que tenía su mirada puesta en Dios y la gente ponía su mirada en él. Un seguidor seguido, tenía una clara visión de Dios y caminaba para cumplirla. Y como hemos visto en todas las demás lecciones, él atravesó distintas etapas. Quizás hoy podamos hacer un pequeño resumen. Atravesó distintas etapas de esta visión, desde que Dios se la dio hasta que se completó. El trabajo que Dios le dio era la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Ahora nos encontramos en esta clase número 13 en que los muros ya fueron construidos, ya fue terminada la obra. Y no solo que fue terminada la obra, sino que ya se celebró, porque él en un determinado momento dijo, hemos concluido, ahora es tiempo de disfrutar lo que hemos logrado. ¿Se acuerdan de esa clase donde hablamos de la importancia de disfrutar nuestros logros? Que muchas veces terminamos un trabajo, alcanzamos un objetivo y ya tenemos el otro esperándonos y seguimos y no nos tomamos el tiempo de disfrutar. Una de las últimas cosas que Nehemías nos enseña es a parar y decir, lo logramos. Mirar lo que logramos
y tomarnos el tiempo de disfrutar lo que logramos. Eso lo hizo Nehemías. No solo que lo hizo, sino que ordenó al pueblo que haya fiesta y que el pueblo disfrutara el haber terminado de construir las murallas de Jerusalén, de reconstruir las murallas de Jerusalén. Pero ahora viene una segunda parte que vamos a ver hoy, y es la dedicación de esa muralla. Como nosotros dijimos también reiteradas veces, una de las características del liderazgo de Nehemías y que debe ser la característica de cualquier líder cristiano, es darle la gloria a Dios después de haber concluido una tarea que fue ordenada por Dios. Dios le dice a un líder, hay que hacer esto, el líder lo hace, pero muchos líderes quieren llevarse las palmas y llevarse la gloria. Y ahí entonces el liderazgo empieza a rayar en un liderazgo humano, con ciertas características no cristianas. Pero Nehemías nos enseña que terminada la obra, concluida la obra, lo primero fue darle la gloria a Dios. Y ahora, después de eso, de darle la gloria a Dios, después de festejar y disfrutar el logro del objetivo, dice, ok, ahora este trabajo, esto que se ha logrado, se lo vamos a dedicar a Dios, para que Él lo bendiga, para que Él lo prospere, para que Él sostenga esta muralla. Y entonces leemos, vamos a leer bastante, vamos a leer en Nehemías 12, del 27 al 47. Y vamos a leer directamente la Biblia, como hacemos siempre, de la versión Nueva Traducción Viviente, y aunque yo le he quitado los números de los versículos, son estos versículos. Capítulo 12 de Nehemías, del 27 al 47, y dice: para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén, se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. O sea, incluso a los levitas que no estaban en Jerusalén. Debían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y liras. Se reunió a los cantores de la zona alrededor de Jerusalén y de las aldeas de los netofatitas, y también llegaron de Bet Gilgal y de las zonas rurales cercanas a Jeba y Asmavet, porque los cantores habían levantado sus propios asentamientos en los alrededores de Jerusalén. Mandó llamar a todos los que estaban capacitados para tocar instrumentos y para cantar. Primero, dice, los sacerdotes y los levitas se purificaron a sí mismos. Luego, purificaron al pueblo, a las puertas y a la muralla. Conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé 2 grandes coros para dar acción de gracias. Uno de los coros se dirigió hacia el sur, dice, por encima de la muralla hasta la puerta del estiércol. Osaías y la mitad de los jefes de Judá lo seguían, con Azarías, Esdras, Mesulán, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Y luego iban algunos sacerdotes que tocaban trompetas, dice. Esdras, el escriba, lideraba esta procesión en la puerta de la fuente. En la puerta de la fuente subieron los escalones de la subida de la muralla de la ciudad en dirección a la ciudad de David. Pasaron frente a la casa de David y luego siguieron al oriente hacia la puerta del agua. El segundo coro, que daba acción de gracias, se dirigió hacia el norte, dando la vuelta por el otro lado para encontrarse con el primer coro. Y yo lo seguía sobre la muralla, dice Nehemías, junto con la otra mitad del pueblo. Y pasamos por la torre de los hornos hacia el muro ancho y luego sobre la puerta de Efraín hacia la puerta de la ciudad antigua. Pasamos la puerta del pescado y la torre de Hananel hasta la torre de los 100. Luego seguimos hacia la puerta de las ovejas y nos detuvimos a la altura de la puerta de la guardia. Luego los 2 coros que daban acción de gracias siguieron hacia el templo de Dios. Y allí tomaron sus lugares. Lo mismo hice yo, junto con el grupo de jefes que estaba conmigo. Íbamos con los sacerdotes que tocaban las trompetas. Tocaban y cantaban a toda voz bajo la dirección de Israías, el director del coro. Se ofrecieron
muchos sacrificios durante aquel día de gozo, porque Dios había dado al pueblo razón para alegrarse. También las mujeres, dice, y los niños participaron en la celebración, y la alegría del pueblo de Jerusalén podía oírse a gran distancia. Y aquí yo resalté en negrita esta frase, porque Dios había dado al pueblo razón para alegrarse. Tenemos que recordar que esta dedicación de la muralla sucede después de la orden que dio Nehemías a todo el pueblo de salir y tomarse un día de festejo. Y él dijo, coman, beban y denle comida a los que no tienen. Disfruten este día porque este es un día de alegría, se ha terminado la tarea. Y después de eso viene esto, alegrémonos porque Dios nos da motivos para alegrarnos. Y a mí me llamó mucho la atención, porque de los pocos capítulos que tiene este libro, le dedica, yo diría casi un 10% solamente a disfrutar el logro, de una o de otra manera. Ahora manda a llamar a toda la gente de los alrededores, manda a llamar a toda la familia, no solo los que estaban en Jerusalén, sino los que estaban en los alrededores, todos los músicos, organiza coros, los hace caminar alrededor de la muralla y alrededor de la ciudad para que puedan ver la obra, para que puedan disfrutar paso a paso lo que se había logrado cantando alabanzas al Señor. ¿Por qué? Porque Dios había dado al pueblo razón para alegrarse. Y como me gustó tanto ese tema, hice un poquito de hincapié y digo, Dios nos da razones para alegrarnos a nosotros. Filipenses 4:4, el apóstol Pablo dice, estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, dice el apóstol, alégrense. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense. Y el salmista en el Salmo 118:24 dice, este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Nos falta, creo, a nosotros un poquitito más de alegría. Nos falta un poquito más de ver lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Y entonces creo que como una de las últimas lecciones, el liderazgo de Nehemías nos está diciendo, ustedes han logrado cosas, las han logrado en la vida. ¿Por qué se las olvidaron? ¿Qué pasa que no hay alegría por las cosas que el Señor les ha ayudado a lograr? ¿Por qué no disfrutan un poquitito más lo que el Señor les ha permitido alcanzar? Fíjense que hace ya 2 o 3 capítulos que venimos dándole vuelta a ese punto, el disfrutar lo logrado. Luego, provisiones para el culto en el templo. Y leemos que en el capítulo 12, del 44 al 47, Nehemías dice, ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas, la primera parte de la cosecha y los diezmos. Nehemías ahora está organizando al pueblo que ya podía vivir en Jerusalén. Porque tenemos que recordar que hasta ese momento mucha gente llegaba a Jerusalén para trabajar y se iban a sus casas. Porque primeramente la ciudad estaba totalmente destruida. Entonces vino Esdras y reconstruyó el templo. Tienen que recordar eso porque nada se podía hacer si primero no se ofrecían los sacrificios al Señor. Entonces, cuando el templo estuvo reconstruido y se comenzaron a ofrecer los sacrificios, ahí llegó Nehemías para reconstruir las murallas. Una vez que las murallas estaban reconstruidas y el templo estaba activo, entonces la gente ya podía venir a vivir a Jerusalén. Familias que estaban desparramadas, desprotegidas, podían venir a la ciudad. Entonces ahora, que ya todo está dado, hay que rearmar o organizar al pueblo. Entonces dice que
ese día se designaron hombres para que se encargaran de los depósitos para las ofrendas, la primera parte de la cosecha y los diezmos. Eran responsables de recolectar de los campos fuera de las ciudades las porciones especificadas por la ley para los sacerdotes y los levitas. Pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas y en el trabajo que prestaban. Vamos a parar un poquitito aquí, porque en este momento el pueblo de Israel, todo Israel, tenía que pagar tributo a los persas, que dominaban toda el área. Ya el rey de Babilonia no existía más, o Nabucodonosor ya no existía más, porque los reyes de Persa controlaban toda el área. Entonces ellos, como nación sometida, tenían que pagarle tributo a los persas. Pero además, fíjense, además el pueblo estaba deseoso de ofrendar para sus líderes, para los levitas y los sacerdotes, para que ellos pudieran desarrollar el servicio en el templo. ¿Por qué? Dice, pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas y en el trabajo que prestaban. Entonces, lo que le toca a Nehemías organizar es cómo vamos a juntar las ofrendas para que los sacerdotes y los levitas puedan vivir. Pero no había que ir a exigirle al pueblo que pague los diezmos para que el templo funcionara. El pueblo estaba dispuesto, pero faltaba estructurar cómo se iba a recolectar esas ofrendas para que los levitas y los sacerdotes pudieran funcionar. Pero a mí me llama mucho la atención esta frase que dice, pues todo el pueblo de Judá se complacía en los sacerdotes y los levitas y en el trabajo que prestaban. De acá créanme que podemos sacar toda una enseñanza, pero que no vamos a irnos por esa rama, pero podemos sacar toda una enseñanza acerca de que cuando el liderazgo hace un buen trabajo, el pueblo no tiene ningún problema en ofrendar todo lo necesario para que esa gente siga haciendo ese buen trabajo. A veces cuando veo que hay tanto problema económico en las iglesias o que hay tanta dificultad para que los miembros de una congregación den una parte de sus ingresos para sostener el funcionamiento de la iglesia, cuando hay problemas hay que evaluar si el pueblo está contento con el funcionamiento de los sacerdotes y los levitas y la gente que está prestando servicio. Porque cuando están contentos con el servicio, la ofrenda fluye. Solo hace falta administrarla. Pero este es un punto que después quizás en otra clase lo vamos a tocar más a fondo. Ahora paramos 2 minutitos, tomamos un poquito de agua, como decimos siempre, y seguimos en la segunda parte de esta misma clase. No se vayan, espérenme, ya volvemos.